doctor Jorge Castro es un hombre muy conocido en la República Argentina y fuera de ella también, un especialista en relaciones internacionales, un analista político muy agudo y tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Igualmente, bien, tenemos temas diversos. A ver, vamos a ir un minutito a estas elecciones en el Parlamento Europeo. Algunos hablan del giro a la derecha y lo que esto ha significado en distintos lugares. Francia, el presidente Macron convocando a elecciones, la dimisión en Bélgica, Alemania con un partido de la extrema derecha. ¿Cómo ve este movimiento, algunos llaman, de lo que está aconteciendo en Europa y qué implicancias tiene directas sobre Europa esta elección? Mire, las elecciones para el Parlamento Europeo están constituidas por una serie de elecciones nacionales que tienen diversa importancia y que la importancia reside fundamentalmente en las características de cada país. Ujú. Esto hace que en el día de ayer, perdón, que el día domingo, lo más importante que ha ocurrido en Europa ha sido el resultado de las elecciones en Francia, con un triunfo arrasador, en un sentido estricto, descriptivo, Ujú. de la extrema derecha francesa, expresada por la Reunión Nacional que lidera Marine Le Pen, que ha obtenido un triunfo que es el doble, ha obtenido el doble de sufragios que el partido que representa al actual presidente Emmanuel Macron. Al punto tal, este triunfo ha tenido este carácter arrasador que ha obligado al presidente Emmanuel Macron a adelantar las elecciones legislativas, disolviendo la Asamblea Nacional y convocando a nuevas elecciones para el 30 de junio de este año. Esto es menos de 3 semanas, Ujú. en una primera vuelta, y en la segunda vuelta el 7 de julio. Todo indica que estas próximas elecciones van a ratificar el resultado de la votación europea, en el sentido de un nuevo triunfo de la derecha, extrema derecha, encabezada por Marine Le Pen en las elecciones parlamentarias que se aproximan. Lo que esto significa es que para el conjunto de la Unión Europea, en lo que se refiere al rumbo de la Unión Europea en los próximos años, las elecciones en Francia son lo verdaderamente decisivo, son más importantes que las elecciones para elegir un nuevo Parlamento Europeo en Estrasburgo, porque toda la estructura de poder de Bruselas tiene un carácter difuso, altamente burocratizado y, en definitiva, con escaso poder político efectivo. En cambio, lo que ha ocurrido el día domingo en Francia es lo verdaderamente decisivo para el destino de Europa en los próximos años. La política interna de Francia mucho más que lo que es la conformación del Parlamento Europeo, que yo creo que tiene muchas diferencias porque el avance de la Unión Europea al lado de lo que hemos hecho aquí en el Mercosur, que es la nada misma, pero de alguna manera son estas organizaciones transnacionales que, bueno, en Europa son mucho más importantes, pero que tienen, como usted dice, este efecto concreto, en este caso en Francia, incluso en otros lugares de Europa también. ¿Qué significa? ¿Cómo se lee lo que acontece en Francia de acuerdo a su entender, doctor? Mire, el principal partido de francés antes de estas elecciones era Reunión Nacional, liderada por Marine Le Pen. Ujú. Reunión Nacional, liderada por Marine Le Pen, se ha convertido en el partido que expresa a la baja clase media francesa y prácticamente la totalidad de los trabajadores industriales. Los trabajadores industriales franceses que se encausaban históricamente en el Partido Comunista de Francia, ahora se representan y actúan a través de Reunión Nacional y el liderazgo de Marine Le Pen. Ujú. Esto tiene una enorme importancia porque además Marine Le Pen ha logrado
transformar, modernizar, adecuar a la época esta organización política que ella heredó en su liderazgo de su padre y que es una expresión de la extrema derecha tradicional, petanista, colaboracionista en la Segunda Guerra Mundial con el Tercer Reich y definitiva con una visión xenofóbica capaz de comprender los nuevos fenómenos, incapaz de comprender los nuevos fenómenos mundiales. Todo esto lo ha modificado cuidadosamente y a lo largo de un periodo de varios años Marine Le Pen, y ha llevado a la cabeza de la organización una figura joven, muy representativa de la Francia de hoy, que es Jordan Bardella, que tiene nada más que 28 años y que tiene una extraordinaria llegada a la juventud de Francia, que claramente hoy la juventud de Francia, los hombres y mujeres de entre 18 y 29 años, están en forma ampliamente mayoritaria a favor de Reunión Nacional y Marine Le Pen. Veremos lo que viene en Francia, pero es un fenómeno que tiene que ver con Europa. En Alemania también la extrema derecha ha tenido una elección muy significativa y en otros lugares de Europa. Esto tiene que ver con el fenómeno de la inmigración en Europa, tiene que ver con esta segunda, algunos dicen, revolución industrial y esta época de transformación, un mundo con una geopolítica todavía tan incierta en lo que hace a los bloques tradicionales. ¿Cómo se lee? Mire, es una suma de tendencias que tienden a converger en el sentido de llevar a la opinión pública francesa, a la opinión pública europea, a la certidumbre de que viven una etapa histórica de decadencia y de irrelevancia creciente de Europa en el sistema mundial. El fenómeno inmigratorio cumple un papel fundamental porque Europa ha recibido y sigue recibiendo una masa inmigratoria proveniente del norte de África y de los países islámicos que afirman permanentemente su identidad cultural y religiosa. Y esto es lo que practican en forma activa y muy eficaz, la denominada tendencia a la multicultural, lo que implica en otros términos la negativa a identificarse con la cultura europea. Esto que ha creado una situación de extremadamente disruptiva y de enfrentamiento interno, con la creación de un espíritu de alarma entre las poblaciones europeas enormemente importante. A esto hay que agregarle el hecho de que Europa experimenta una situación de guerra en uno de sus países fundamentales, que es Ucrania. Y esto, al mismo tiempo, lo que implica es que ha provocado la guerra de Ucrania, no solo se manifiesta lo que significa la guerra de Ucrania en términos de intensidad bélica, sino también ha provocado una crisis económica de envergadura, sometiendo a la economía europea, empezando por la principal economía europea, que es Alemania, a una situación recesiva de carácter depresivo de largo plazo. El conjunto de este fenómeno, de esta serie de convergencia de factores, es la conciencia cada vez más clara que tiene la población europea en su conjunto, tanto los sectores populares como las élites, de la decadencia y de la irrelevancia creciente de Europa en el sistema mundial. Dentro de esta situación es que ha surgido la expresión de la denominada extrema derecha, que no es más que otra cosa, que no es una vuelta al pasado, nada de eso, es una expresión de la situación actual de Europa, en el sentido de irrelevancia, pérdida de importancia y imposibilidad de asegurar las condiciones de vida de una civilización como la europea, que claramente en la mejor etapa de su historia es la que pertenece al pasado. Clarísimo. Irrelevancia y todo lo que ha dicho el doctor Jorge Castro. Doctor Castro, como siempre, agradecerle enormemente.